Dice la Escritura: vamos ahora ricos, llorad y aullad por vuestras miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están, ¿cómo están? Podridas. Y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros. Y ese mismo moho devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Hasta ahí, el Espíritu Santo, por boca de Santiago, le habla a las personas que tienen fortunas, pero han rechazado a Cristo, pero se han dedicado a acumular. Y ese moho del que habla está suficientemente explicado, y la polilla, en la intervención anterior. Así que quería llegar a esta parte en donde el apóstol Santiago vuelve y retoma la dirección de hablarle a las personas creyentes. Diga conmigo, creyentes. Siempre entonces tendremos personas como esas del versículo 1 al 6 en cada generación. Habrá personas ricas, riquísimas, apartadas completamente de Dios, que acumulan y con creces, como nos recordaba Asaf, cumplen cada uno de sus caprichos y de sus propósitos. Eso es así. Pero a los creyentes que estaban en la dispersión y a nosotros hoy, el apóstol quiere redirigirnos y, de acuerdo con lo que acaba de decir, el comportamiento de nosotros los creyentes, tengamos o no tengamos finanzas, seamos pobres o seamos ricos, y si entramos en este calificativo de hermanos, en esta porción de hermanos, a las personas que ya son creyentes, que ya han nacido de nuevo, que renuevan su entendimiento, les dice: tengan ¿qué? Paciencia. Un ingrediente que el Espíritu Santo coloca para que los creyentes podamos adquirir madurez, cordura, sin importar el vaivén de los tiempos o la generación en la que nos haya tocado vivir. En aquella generación había entonces hombres y mujeres ricos, como los del versículo 1 al 6, pero también había hermanos y hermanas como estos, a los cuales Santiago, en vez de decirles tranquilos que su situación financiera va a mejorar, todo va a cambiar, él avanza hacia la eternidad y traspasa inclusive los linderos de la muerte y viaja tremendamente hacia el futuro, y a ellos hace 2000 años les dice lo que a nosotros hoy también nos dice, porque para ellos ya han pasado 2000 años con el Señor, han dormido en el Señor. Entonces la Escritura hoy nos dice a nosotros lo que les dijo a ellos: tengan paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida ¿de quién? Del Señor. Decíamos que indudablemente es un día inminente, la venida del Señor, su regreso. Dios ha dicho que regresa, y para todos nosotros es claro que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta, o al revés. Entonces,
nosotros los creyentes tenemos que esperar con paciencia. En palabras paisas es: no hay afán. Esperaremos hasta que el Señor venga. Si nos corresponde a nosotros mientras estamos vivos en este cuerpo, es esperar. Si usted se da cuenta, con la gran mayoría de personas que usted tiene contacto en el día, así pertenezcan a religiones en donde de boca se confiesa a Cristo, no lo están esperando. Ni siquiera saben de su regreso. A veces pensamos que porque las personas tienen una imagen de Cristo, según ellos, o algún cuadro en donde se dibuja la última cena, o símbolos de esos, pensamos que conocen de Dios y realmente no, como dicen conforme a las Sagradas Escrituras. No lo esperan, diga conmigo, no lo esperan. Es interesante, tienen hasta el concepto de la primera vez que el Señor vino, lo simbolizan con pesebres y una cantidad de festividades, pero después, aún en sus fiestas religiosas, cuando resucita, listo, se fue, pero no están esperando su retorno, su segunda venida. Santiago quiere recuperar esto para nosotros y recordarnos que el creyente, con sentido bíblico de su fe, está esperando el retorno del Señor por segunda vez. Diga conmigo, por segunda vez. ¿Por qué les dice entonces tengan paciencia hasta la venida del Señor? Porque todas esas injusticias de las que ha venido hablando, todas esas privaciones desde el primer capítulo que nos ha venido enunciando, todo ocupará su respectivo lugar, y en la venida del Señor cada cosa será juzgada, cada persona será juzgada según sus obras, según lo que haya hecho, sean creyentes o no. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Aló? ¿Me estoy haciendo entender? Seguro que sí. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? El predicador también necesita ser retroalimentado, háganme el favor. Pero dejemos de hablar de los demás. ¿Qué tal nosotros? ¿Qué tal nosotros? ¿Lo estamos esperando? Aún a veces los sufrimientos nos pueden alejar de esa espera, porque esta gente estaba en la dispersión, estaban sufriendo, tenían privaciones. Muchos también podemos estar pasando por privaciones y nuestra meta es que la situación cambie, porque como esto da tantas vueltas y el Señor a veces nos envía una oleada de misericordia para traer un paliativo sobre nuestras heridas, cualesquiera sean, se nos pierde de vista esto. Paciencia, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Entonces, sea cual sea la situación que esté rondando en la suciedad o sociedad, como quiera llamarla, en el mundo caído, no importa, nosotros hemos sido rescatados de tinieblas a luz admirable. Hemos sido levantados de la vanidad de nuestros pensamientos como vivíamos antes de nacer de nuevo, y hemos sido nuevas criaturas en una simiente incorruptible, la de Cristo Jesús, para ocupar un lugar en su reino y además en la familia de Dios como hijos y como hijas de Dios, como hermanos de Cristo y como templos del Espíritu Santo. Nuestra ciudadanía no es de esta tierra. Nosotros somos, como dijo Pedro, el escritor a los Hebreos dice que somos peregrinos y ¿qué? Peregrinos y ¿qué? Y extranjeros. Solo una persona que es peregrina y extranjera, que no es de esta tierra, estará anhelando el retorno de su Rey para establecer todas las cosas como realmente son. ¿Están aquí mis amigos? Aquellos que se afiancen en esta tierra perderán de vista automáticamente el retorno del Señor. Se lo explico de esta manera. Dice el libro de los Hebreos en su capítulo 11 que Abraham, Isaac y Jacob habitaron en tiendas como peregrinos y extranjeros en la misma tierra que Dios les había prometido. Dice que ellos, escuche bien, si hubiesen pensado en una patria de donde habían salido, por ejemplo Abraham tenía tiempo suficiente
para regresar a Mesopotamia, a Ur de los Caldeos, de donde Dios lo había llamado. Pero Abraham ni siquiera pensaba en retornar a ese lugar. No se le pasaba ni por la cabeza retornar al sitio de donde Dios lo había sacado. El verdadero creyente ni siquiera mira con nostalgia el pasado que tuvo antes de llegar a Cristo Jesús naciendo de nuevo. El que mira hacia atrás pierde la perspectiva hacia el futuro, hacia adelante. Pero es más tremendo porque dice que Abraham, Isaac y Jacob habitaron en la tierra de Canaán, como peregrinos y extranjeros, en la misma tierra que Dios les había prometido. Jamás se hicieron casas de ladrillos como los habitantes de esa tierra. Pero lo que me impresiona es que dice, porque tenían puesta la mirada en la ciudad, en la celestial, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Estaban puesta su mirada en la nueva Jerusalén que Dios había prometido. De manera que ellos ni querían regresar a la ciudad de donde habían salido, ni se querían establecer en la tierra física que Dios les había dado, porque ellos tenían la visión puesta en lo eterno, en la ciudad de Cristo. Aló, ¿están aquí mis amigos? Tremendos esos. Porque Abraham, Isaac y Jacob no tienen como nosotros la perspectiva en el pasado de la cruz del Calvario, del Gólgota. Usted y yo tenemos por las Escrituras el testimonio de lo que ocurrió en la cruz del Calvario, de lo que el Señor hizo para agradar al Padre y de paso darnos eterna redención a los que en Él creemos. Nosotros tenemos la visión del Gólgota y además la resurrección. Abraham, Isaac y Jacob y los patriarcas no la tuvieron, pero se mantuvieron como viendo al invisible, al mismo Cristo. Tan tremenda es la fe que al haber puesto su fe en Dios, Dios los hizo partícipes de la nueva Jerusalén, así como nos ha hecho a nosotros que ya vimos a Cristo, a ellos se las dio sin verlo porque tenían puesta la mirada en lo que Dios les había prometido, eterno y no en lo físico que ellos estaban pisando. Entonces, cuando nosotros nos afianzamos en las cosas de esta tierra, somos un fraude para la economía del reino. Cuando tú y yo construimos casas artesonadas y las habitamos, y entonces nos volvemos habitantes, y no estoy diciendo que sea malo tener vivienda, escuche bien lo que le estoy diciendo, pero entonces perdemos la perspectiva de lo eterno y ya perdimos utilidad en la obra de Dios, porque solo son útiles para aquellos que estén teniendo paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. ¿Están aquí mis amigos? Si quiere que profundicemos más sobre esto, por lo menos escuche lo que hablamos los martes de Hebreos. Pero a estos creyentes les dice: por tanto, hermanos, ustedes, los que son de Cristo, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Y como él echaba mano, como el Señor Jesús, de los ejemplos que la naturaleza le daba, les quiere decir: miren, no hay afán. Así como habrá castigo para esos que les acabo de decir, que el moho de sus riquezas testificará contra ellos y las mismas polillas se levantarán para acusarlos, y aquellos a los cuales hicieron injusticia en los tribunales, también el salario de sus jornaleros que fue dejado de pagar, también la vida deleitosa o voluptuosa en la que vivieron, sin tener en cuenta que había un momento en el cual presentar informe de lo que habíamos hecho en la vida, así como hay una recompensa de castigo para esa clase de ricos y de pobres que no aceptaron a Cristo. También para aquellos ricos y pobres que sí aceptaron a Cristo habrá una recompensa de bendición. Así que ustedes no tienen necesidad de defenderse según las argucias de los hombres de este mundo. Esperen la venida de Cristo y verán la verdadera justicia. ¿Están aquí, amigos? Claro que sí, estamos acá. Entonces les da este ejemplo, les dice: miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Entiéndase campesino, la persona que trabaja la tierra, la que abre los surcos, la que coloca las semillas, la que riega, la que espera que lo que ha sembrado dé fruto. Es precioso ese fruto que el labrador espera porque le da el sustento para su vida física misma.
Él quiere usar este ejemplo, el anhelo con el que un labrador planta y con el que un labrador espera el fruto de la tierra, sea para alimentarse de él o para comerciar y conseguir otros elementos que necesita para su subsistencia. No está hablando tanto del que explota financieramente esta actividad, sino del hombre o de la mujer que tienen su era en la parte de atrás de su casa, y de eso viven. Espera el precioso fruto de la tierra. Pero él no nos va a hablar de plantaciones. Está dando este ejemplo porque obviamente el precioso fruto que los creyentes estamos esperando es el regreso del Señor. El regreso del Señor. Cuando no esperamos el regreso del Señor, estamos out, completamente out. Estamos desenfocados. Nada tenemos claro. Si estamos ausentes del anhelo intenso del regreso del Señor, así se demore lo que se demore, hemos perdido la eficacia en el reino, si es que alguna vez la hemos tenido. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. ¿Cómo es eso de que espera el precioso fruto de la tierra? Lo aclara y dice, aguardando ¿con qué? Nuevamente aparece la palabra, ¿con qué? ¿Con qué? Paciencia, largueza en la espera, hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Santiago está hablando de las costumbres de siembra en las tierras bíblicas. Ellos sembraban en otoño y entonces la lluvia temprana les llegaba más o menos en el mes de octubre y la tardía les llegaba al año siguiente en marzo y abril, antes de que los frutos maduraran. Ellos estaban pendientes de lo que ocurría en la naturaleza para que el fruto que para que lo que habían plantado diera fruto. Entonces, de la misma manera, Dios nos está indicando que debemos aguardar con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la ¿qué? Usted me dirá, John, pero créame, las únicas frutas y verduras que yo conozco son las que hay en el supermercado. Yo de campo no sé nada. Le haría bien que viera algún programa de Discovery, entonces se va a dar cuenta cómo es la situación. Pero no es ese ejemplo material el que debemos estar anhelando, sino que nosotros tenemos un retorno del Señor Jesucristo, y que ha de venir porque viene, porque Él lo dijo. Y Él no está hablando de tiempo y espacio, sino que como lo dijo, así que será. Pedro dice que algunas personas se burlaban de los creyentes porque les decían, ¿dónde está pues el advenimiento de todas esas cosas que ustedes han estado predicando? Y él les dice con la sabiduría del cielo, oigan, tengan cuidado con lo que están diciendo, porque parece que el Señor se demora, pero realmente lo hace es porque quiere que mucha gente se salve, que en cada generación más gente conozca y nazca de nuevo al aceptar a Cristo Jesús. Entonces, el aguardar con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía, nosotros también debemos aguardar con paciencia el retorno ¿de quién? El retorno del Señor. El retorno del Señor. Volvemos. ¿En qué se van nuestros diálogos? No hablemos de los de afuera, ni siquiera de los que no creen. Hablemos de nosotros. ¿En qué se va nuestro diálogo constante cuando nos encontramos? Cuando levanto el teléfono para hablar con una amiga cristiana, o con un hombre o una mujer cristiana, ¿de qué hablamos? ¿Cuál es nuestro verbo, nuestra oralidad? ¿En qué se va? Si nosotros no tenemos un lenguaje de retorno, significa entonces que tenemos un lenguaje de habitantes de un lugar en donde deberíamos sentirnos como extranjeros y peregrinos. Mira al de lado y dígale, ay, ay, ay. Aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la ¿qué? Y la tardía. Entonces, la palabra paciencia se repite reiterativamente en breves versículos. Nuevamente les dice, tened también vosotros ¿qué? Paciencia. Miren, podemos resumirlo en esto. Al cristiano verdadero, el cristiano nacido de nuevo y con mente renovada, le corresponde esperar. Ese es su papel. Y al Señor le corresponde regresar. Ese es el papel de Él. ¿Hasta cuándo lo voy a esperar yo? Hasta que Él ¿qué? Regrese. Y punto. Ni fecha, ni horario, ni calendario me deben interesar. Basado en su palabra, sé que Él lo dijo y Él lo ¿qué? Lo hará. Lo hará. El Señor Jesús no estaba
llenando espacio en la Escritura cuando dijo: volveré, vuelvo porque vuelvo. Los ángeles que en la ascensión le hablaron a los discípulos, le dijeron: de la misma forma en como lo vieron partir, así vendrá. Vendré por ustedes porque quiero que donde yo esté, ustedes ¿qué? Estén. Pablo dice que el Señor vendrá. Y entonces los que hayan muerto en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivamos seremos unidos a ellos porque seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Santiago dice que hay que tener paciencia hasta la venida del Señor. Pedro dice que nuestra fe nos tiene reservada en el cielo una gran recompensa. En todo el libro de Apocalipsis, en sus 22 capítulos, habla continuamente de la relación del Señor retornando a la tierra en donde decidió habitar para siempre con aquellos y aquellas que hayan creído en Él. Entonces, el tener paciencia, cuando Él dice: tened también vosotros paciencia, es: tengan cuidado, ustedes no deben dejarse vencer por las circunstancias. Vuelvo al contexto, Él les está hablando. Amigos, ¿están aquí? Amén. Recuerden qué es lo que venimos a hacer. ¿A qué? A renovar nuestra mente. Renovar nuestra mente. Renovar nuestra mente. Tened paciencia también vosotros. El significado es: al tener paciencia, la paciencia nos da una afirmación en nuestra manera de vivir, en nuestros corazones. Y dice: y afirmad vuestros ¿qué? Pero no está hablando de que haga ejercicio para que el corazón le funcione. Aquí está hablando de afirmar los corazones, es la mente. Tener bien ubicada la mente en la renovación de la palabra de Dios con base en lo que el Señor Jesús ha dicho, para que nada nos haga mover de la espera paciente en la que debemos estar. ¿Me hago entender, amigos? ¿Sí me hago entender? Cuando yo afirmo mi mente en las cosas de Dios, Pablo dice: renueven su entendimiento. Pablo dice: ustedes tienen la mente de Cristo. Pablo dice: en esto pensad, en todo lo que es bueno, agradable, perfecto. El Señor Jesús dice que las personas que no han nacido de nuevo se mantienen pensando en el ir y venir del sistema del mundo, mas los que ya han nacido de nuevo no tienen que preocuparse por eso, porque ya tienen un Padre que está en el cielo y que sabe lo que necesitan. Y además, si usted y yo le añadimos que el Señor nos puede proveer qué comer, qué beber y qué vestir, el Padre del cielo también sabe que necesitamos que el Señor regrese, porque Él se abrogó como único conocedor de esa fecha en la cual el Señor retornará, porque el Señor Jesús mismo dijo: ni yo ni los ángeles saben el día, solo mi Padre que está en el cielo, y mi Padre que sabe qué es lo que yo necesito, sabrá cuándo envía de regreso a Jesucristo. A mí me corresponde ¿qué? Esperar, y punto. Y a Él le corresponde regresar. Esa es la fe. Entonces, cuando pienso de esta manera y afianzo mis pensamientos de esta manera, cuando gobierno mi mente con el ancla de la palabra, eso influirá poderosamente en mi manera de vivir, porque entonces la certeza de su regreso me mantendrá constante y vigilante en su regreso, y no me dejará desviar ni a izquierda ni derecha por apetitosos que sean los frutos de la carne que el mundo me esté ofreciendo. ¿Están aquí, mis amigos? Y entonces, en breves versículos, nuevamente dice: afirmen sus corazones. Y vuelve y dice: ¿por qué qué? Porque la venida del Señor, ¿qué? ¿La venida de quién? Del Señor viene. Diga conmigo: Cristo viene. Diga: Maranata. Eso significa: el Señor viene. El Señor viene. Oh, aleluya. El Señor viene. Se lo voy a poner de esta manera, mejor dicho: si una persona creyente no está esperando al Señor, no es cristiana. Mira el del lado, dígale: ay, ay, ay. Si una persona que dice ser creyente no está esperando el regreso del Señor, no es cristiana, porque ese es uno de los ejes de nuestra fe. Mejor dicho, se lo vuelvo a decir: si no lo esperamos, no somos ¿qué?
Cristianos. Ah, sí, seremos un grupo de buena gente. Gente bonachona. Súper bien. No dicen palabras vulgares, espero. No tienen negocios ilícitos, espero. No Aleluya. Escuche bien. Seremos un grupo de buena gente. Chévere salir con ellos, como paso de bueno con la gente. Tan bonito, cantan tan lindo. En serio, son como tan... Hasta se comen un pancito con un vinito de vez en cuando, juntos. Sí, hacen unos asados chéverísimos. Hace tiempo no hacemos, ¿no? Cuando nos reunimos se pasa tan bueno. Hay algo tan... Hasta bueno es ir allá porque se levanta una buena mujer para casarse con ella. Y viceversa. Seremos un buen grupo, bonachón, pero sin ninguna clase de efecto eterno. Se lo pongo de esta manera: seremos una ONG más, que reparte mercados, agua donde se necesita, se da vivienda y tejas para el que se le esté cayendo alguna cosa, alguna medicina para alguien que necesita mejorar su salud, compañía para el que esté afligido. Pero no pasaremos de ahí. Si no estamos esperando el retorno del Señor, no somos cristianos. Se la pongo así: si usted todos los días al levantarse mira a su mujer y le dice cualquier cosa que no sea esta, dice: ay, mi amor, no vino el Señor anoche, nos hubiera llevado dormido, ¿cierto? Y ella le contesta: tranquilo, mi vida, en estas 24 horas puede que venga. Pero si yo me levanto es: hey, levántate, puedes hacerme bañate rápido, porque es que ahí está, el metro no funciona, y entonces ahí, y se nos vuelve todo ahí, y allá, y en la oficina, y llegamos a los papeles esos, y firme, y haga vueltas, etcétera, y llegue hasta el almuerzo, coma rápido, si es que come, y dele. No estamos esperando al Señor. Mira de lado, dígale: ay. Y para acabar de ajustar, llegamos a una congregación donde no se habla de la venida del Señor. Un grupo bonachón, buena gente, chéveres, etcétera, como cualquier otro grupo de gente buena. Cuando no estoy pendiente de la venida del Señor, diga conmigo: pendiente. Tengo tiempo suficiente para fijarme en los demás. Y entonces empiezan procesos como estos. Santiago le dice: ¿a quiénes? ¿A los qué? O sea, gente cristiana. Cuando yo no estoy ocupado en lo que el Señor me mandó a ocuparme, entonces empiezo a ocuparme en lo que el Señor no me mandó a ocuparme, y es a mirar los defectos del otro que está caminando conmigo en los caminos del Señor. Pues que como ya somos un grupo bonachón, aislado de la sociedad pecaminosa, entonces ya no nos queda sino tiempo para empezar a bombardearnos nosotros. Entonces Santiago le dice, y además cuando uno está pasando por aflicciones como estaban pasando aquellos, uno empieza como en un proceso, se vuelve quejumbroso, se vuelve pone quejas, se vuelve melindroso, se vuelve cismático, se vuelve carente de ágape. Uno ya no se relaciona con los demás amándolos como Dios lo amó a uno, sino quejándome por mi situación. Entonces él les dice: hermanos, no os quejéis, quéjese. Sí, el hermano y la hermana, siempre por donde lo toca, son intocables. Algún quejido le sale porque no está esperando la venida del Señor. Está esperando que la situación terrenal se arregle, cualquier sea, porque es que hay una gran diversidad de situaciones terrenales. ¿Cómo estás? No, ¿leíste la palabra? No, ¿cómo la voy a leer? ¿Por qué? No, es que no hay luz en la casa. Alguna cosa siempre está ocurriendo. ¿Sí me hago entender? ¿Cuándo lo voy a volver a leer? ¿Cuándo me lo reconecten? No me estoy burlando, he estado 700 veces ahí. ¿Sí me hago entender? Hasta que la situación mejore. Y el Señor, ¿acaso vendrá cuando yo tenga todo boyante? Cuando nadie me esté persiguiendo. No, dice que vendrá como ¿qué? Dígalo, ¿como qué? Como ladrón en la noche, no avisa. Pues el ladrón no coge y dice: Jaimito Botero, sí, esta noche la vamos a ir a buscar para una atracada.
¿Qué hace él? ¿Qué hace él? ¿Sí o no? Se prepara. ¿Cómo se prepara? Saca esos 3 revólveres que tiene allá. Él es cristiano, pero los revólveres no, ¿cierto? Y los espera. Hermanos, ¿no os qué? ¿Unos contra quiénes? Cristiano ruñendo cristiano. La queja está a flor de labios en los momentos difíciles y nos volvemos ponequejas, se lo repito, melindrosos, cismáticos, carentes de ágape. Pero es que la sentencia es tremenda porque dice, para que no seáis ¿qué? Condenados. Discúlpeme, ¿de qué venimos hablando? ¿De qué veníamos hablando? De la venida del Señor. Muy bien, Marco Aurelio. Entonces imagínense que el Señor, porque Él viene como ¿quién? Como ladrón en la noche, no avisa. Y de repente el Señor llega y yo en ese momento no estoy orando, sino criticando y diciendo, es que Eddie y dele. Y ay, hermano, qué pena cuando si el Señor llega y me encuentra ruñendo, hermano, quejándome. Ay, ¿por qué no me ayuda? Ay, ¿por qué no me quieren? Ay, porque este Santiago es fregado, no está dejando títere con cabeza. Entonces, el contexto de todo esto es para que no sea condenado en la venida del Señor, para que no pierda en su tribunal lo que Él quisiera entregarme, pero por mi lengua quejumbrosa no lo voy a recibir, porque si hay una cosa delicada después de haber nacido de nuevo, es seguir hablando como si no hubiera nacido ¿de qué? Porque dice el Señor Jesús, de toda palabra necia que salga de tu boca darás ¿qué? Y Él no se estaba refiriendo al que no conoce a Cristo. Él se estaba refiriendo al que conoce y a la que conoce a Cristo. Claro, porque ¿cómo le va a pedir mayordomía a alguien que no ha nacido de nuevo si su lengua y su manera de hablar la inflama el mismo infierno? Ya dijo Santiago. Él le está pidiendo cuentas a aquel que habiendo nacido de nuevo y renovado su mente, entonces ahora su lengua es la lengua de Dios. ¡Ja! Diga conmigo, mi lengua es la de Dios. Para que no seáis ¿qué? Condenados en la venida de Él. Viene en cualquier momento. Yo no estoy hablando acá de que, ay, si me muero, listo, si se muere pues le tocará igual, porque en el momento en que usted se muera, ahí queda usted estatua, en el sentido de acciones, hasta que en el tribunal de Cristo, ¿sí me hago entender? Le cuentan hasta ahí. Y si uno de pronto se muere hablando mal de alguien, ¿ah? Insultando a alguien. Imagínese un hombre y una mujer casados, bravos, que no se hablan, creyentes, diga conmigo, creyentes. Oiga pues, y han leído en su Biblia que dice que el sol no se ponga sobre ¿qué? Pero ellos viven como si vivieran en el Polo Norte, que oscurece cada 6 meses. Mira el de lado, dígale, ay, ay, ay. Y supóngase que usted se muere ahí. Estoy hablando por mí, a mí también me cogen unas bejuqueras de vez en cuando, hermano, que usted no quisiera hacer que yo fuera su pastor. Pero entonces, ¡pim!, usted queda ahí frito. Y el ángel del Señor viene y lo recoge, porque dice que estimada es a los ojos de Dios la muerte de sus santos. Salmo 116. Eso quiere decir que Él mismo viene a hacerle el trasteo. Y lo encuentra usted ahí como diciéndole a su mujer, ¡vieja! ¿Qué hace? Y estoy hablando de cosas sencillas. Correcto, de cosas sencillas. Diga conmigo, sencillas. Para que no seáis ¿qué? En su venida, porque ese es el contexto. Y por eso le recuerda, he aquí, el juez está delante de la puerta. Nos está recordando que en su retorno el Señor no viene como Mesías, Salvador. Él viene como juez. Para el que cree y para el que no cree. Él viene como juez y punto. Ya no va a venir pues que a entrar en burrito a Jerusalén para que lo maten allá y lo crucifiquen, a poner la mejilla. No, no, no. Apocalipsis dice que viene en un caballo blanco, que una espada sale de su boca, que viene con un letrero acá en el muslo que dice Rey de Reyes y Señor de Señores, y su ropa blanca viene salpicada de sangre, porque vienes a cuadrar cuentas.
he aquí el juez está delante de la puerta. El Señor es juez en su retorno, tanto de los que no creen en Él, como de los que ¿qué? Creen en Él. Entonces, esto es muy serio. Volvamos al punto. Estos hermanos están en la dispersión. Diga conmigo, dispersión. Andan regular. Estábamos acompañando a una persona allí en urgencias y en la salida vimos una familia, un señor, una señora con una niña aquí en los brazos. Y le preguntamos que si los llevábamos a que cogieran algún transporte porque estaba muy tarde. Y venían de por allá, de San Andrés, que la clínica de allá estaba, no tenía ni gasa, etcétera, etcétera. Tú y yo tenemos que estar muy pendientes de que el Señor quiere que nosotros seamos la extensión de Él. Porque Él dice, Señor, ¿y cuándo te di de comer? Dice, cuando le diste de comer a unos de estos pequeños. ¿Y cuándo te visité en la cárcel? Pues cuando fue a visitar a alguien que estaba en la cárcel. ¿Y cuándo te vestí y estabas desnudo? Cuando le diste de vestir a alguien. ¿Y cuándo te hospedé? ¿Sí me estoy haciendo entender? La persona que vive pendiente del Señor está al día en toda esa clase de detalles. No por obras para salvación, porque ya somos salvos, sino que son las obras que hacemos los que ya somos salvos. Sí, porque la salvación no es por obras para que nadie ¿qué? Se gloríe, pero haciendo obras según la fe que he decidido profesar, entonces estoy viviendo realmente como una extensión del cielo para la gente que todavía está acá en la tierra sin conocer de Cristo. ¿Sí me hago entender, amigos? Maravilloso. He aquí el juez está delante de la puerta. Y nuevamente dice, hermanos, ¿qué? Hermanos. Este Señor es tan legal. Él le dedica del versículo 1 al 6 algo que el Espíritu Santo lo guió para decirle a los que no eran creyentes. Pero de aquí cada pedacito viene siendo hermanos míos. Entonces viene y trae a colación algo que es aprender a valorar la aflicción. Diga conmigo, aflicción. El Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 5 que a los profetas de Él los persiguieron. Y ahora aquí a Santiago va a sacar a la luz un par de condimentos muy especiales con el que el Espíritu Santo nos adoba para que seamos un buen pan que la gente pueda comer y que nosotros podamos hablar de Dios. Esa se llama la dupla del crecimiento cristiano. Para que un cristiano crezca de manera sana, debe ser muy bien cuñado. Por un lado con aflicción y por otro con paciencia. Mira el de lado y dígale, ay, ay, ay. Santiago ya nos habló allá en el capítulo 1 de que tengan por sumo gozo cuando estén en medio de diversas ¿qué? Pruebas. Esa estaca no nos la van a quitar. Y Dios decide cuándo sacarnos, entonces para eso hay que tener ¿qué? Paciencia. Y a veces no es paciencia hasta que la situación cambie, sino hasta que el Señor ¿qué? Venga. O sea, lo que quiero decirte es que es posible que algunas situaciones en nuestra vida, mientras estemos en este cuerpo y en esta tierra, no van a cambiar. Dígale de lado, no van a cambiar. ¿O sí? Pero eso no nos corresponde a nosotros. ¿A qué venimos? Ok. Mire, créame, yo podría estarlos tumbando con prédicas de motivación personal, pero he renunciado a eso conscientemente, porque a mí me toca dar cuenta por el alma de ustedes. Qué camello, yo a qué hora me metí en esto. No, póngase a ver, es que riquísimo para la oveja. Hay pico y placa, no voy. Pues en otras congregaciones. Tengo como un frito aquí en la oreja izquierda, no voy. Algo así por eso, para poner cosas bien graves, ¿cierto? Entonces, Santiago también está en las mismas. Tiene estos hermanos allá en la dispersión. Y en vez de decirles, tranquilos, el Señor pronto cambiará su lamento en gozo, Él les dice, ustedes que están sufriendo allá en la dispersión, tengan como ejemplo la aflicción y ¿qué?
¿Y la paciencia de quiénes? De los profetas. Y ojo pues donde se va a meter este hombre, que era mejor, por eso les decía, era mejor no haber venido a este ciclo de Santiago, porque ahora no vamos a tener disculpa de nada. Esa gente que hablaba en el nombre del Señor, miren que ellos no estaban promoviendo la prostitución a nivel mundial, no estaban hablando de hagamos mercados de narcotráfico a nivel mundial. Esta gente estaba hablando la palabra de Dios, que es buena, ¿qué? Agradable y ¿qué? Y perfecta, era lo bueno. Y dice que a esta gente le fue como a los perros en culto evangélico. Mire, vea, como ejemplo, la aflicción, tengan como ejemplo de aflicción y de ¿qué? Y a los profetas. Entonces nosotros podemos mirar a los profetas, claro, los profetas, los mayores y los menores. Hablemos por ejemplo de Isaías. Isaías, 66 capítulos, buenísimos. Pero al tipo lo cogieron, según cuentan, y lo metieron en la corteza de un árbol vivo, y lo aserraron como si fuera un tronco. ¿Aló? Y entonces en el evangelio de la prosperidad y de la añadidura, uno quisiera, uy, qué rico ser profeta. Claro, porque es que la venta de profetas, no sé en qué parte nos perdimos, pero la venta de profetas ahora es carro, casa y beca. Correcto. Y no, aquí era o lo matan por algún lado. El Señor Jesús, cuando iba entrando a Jerusalén, dice: Jerusalén, 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 ¿que matas a quiénes? A los profetas. Y él dice: no, yo tengo que llegar a Jerusalén porque no hay profeta que no pueda morir, que muera fuera de Jerusalén. ¿Están aquí mis amigos? Entonces Santiago les dice a estos hermanos: tengan como ejemplo de aflicción y de paciencia ¿a quiénes? A los profetas. Y dice, mire qué es lo que dice: que hablaron en nombre de quién. O sea, esta gente eran profetas del Señor, hablaban de lo del Señor. Ellos no venían a hablar de otra cosa sino de la buena voluntad de Dios. Y disculpen, ¿están aquí amigos? Esto es muy importante porque miren lo que dice: he aquí tenemos por bienaventurados a los que ¿qué? ¿Qué hacemos los predicadores de la teología de la prosperidad para tragar nuestros versículos? Trágase un sapo muy grande. Dice: he aquí tenemos ¿por qué? Gozosos. ¿A los que qué? Claro, él ya supone que nosotros escuchamos lo que él dijo en el capítulo 1. Bienaventurados, tengan por sumo gozo cuando estéis en medio de diversas pruebas. Felices los que sufren. Bienaventurado el que sufre. Qué extraño, ¿no? Cuando ellos reciben esta carta en la dispersión, dicen: ¡ay! No desperdiciemos con quejumbres y con lamentos y con lloros esto que el Señor está usando para formar nuestro carácter, para que seamos a la estatura del Cristo en el que hemos creído, en el mundo venidero en el cual hemos de vivir, que será plenamente manifestado cuando el Señor Jesús ¿qué? Venga y vuelva. ¡Qué maravilla! He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y nos trae un ejemplito que dice: ¿habéis oído de la paciencia de quién? De Job. Un cristiano que me preste su Biblia. Préstame tu Biblia, por favor. Ubícamela en Job capítulo 1. Pásamela. Oiga pues esto. Este señor, ¿usted sabe qué significa Job? Job significa él llora. Sí, la próxima vez que vaya a poner a un hijo Job, piénselo bien. Gracias, hermano. ¿Por qué? Quiero leerles. No estamos de afán, ¿cierto? Pues en Job capítulo 1 quiero leerles lo siguiente. Pues les voy a leer el capítulo 1. Dice: ojo pues, en la región de Uz, no de Oz, porque Job no es el mago de Oz, había un hombre recto e intachable. Diga conmigo: recto e intachable, que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job, tenía 7 hijos y 3 hijas.
Era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, y su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes del oriente era el personaje de mayor renombre. Sus hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas e invitaban a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran y muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba: tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job, esta era la costumbre cotidiana. ¿Un buen tipo o no? ¿Aló? ¿Un buen tipo o no? Pues yo quisiera un creyente así, dice. Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos se presentó también Satanás. Y el Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Satanás replicó: ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no maldice en tu propia cara. Muy bien, le contestó el Señor: todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas las manos encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en casa de su hermano mayor. Entonces un mensajero llegó a decirle a Job: mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por allí cerca, nos atacaron los sabeanos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo a usted. ¿Un golpe duro o no? Amigos, ¿están aquí? No había terminado de hablar este mensajero cuando uno más llegó y dijo: del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a los criados. Solo pude escapar para venir a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero cuando otro más llegó y dijo: unos salteadores caldeos vinieron y, dividiéndose en 3 grupos, se apoderaron de los camellos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero cuando todavía llegó otro y le dijo: los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en casa del mayor, cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus 4 esquinas, y la casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Solo yo pude escapar y ahora vengo a darte la noticia. Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer en el suelo en actitud de adoración. Y entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Mire al del lado, dígale: ay, ay, ay. Hermanos, y yo a veces me sale un granito. Y si vieran la reacción. Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos llegó también Satanás para presentarse ante el Señor. Y el Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Pues de rondar la tierra. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto, intachable, que me honra y vive apartado del mal. Y aunque tú me incitaste contra él para arruinarlo sin motivo, todavía mantiene firme su integridad. Diga conmigo: sin motivo. ¿Sabía que hay cosas que me pueden pasar sin motivo? ¿Sabía eso? Sin motivo. Una cosa por la otra, replicó Satanás. Con tal de salvar la vida, el hombre da todo lo que tiene, pero extiende la mano y hiérelo, a ver si no le maldice en su propia cara. Muy bien, dijo el Señor a Satanás: Job está en tus manos. Eso sí,
respétale la vida. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas llagas, ardorosas llagas, ardorosas, desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job, sentado en medio de cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse constantemente. Su esposa le reprochó y le dijo: ¿todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Uy, qué hermana. Job le respondió: mujer, hablas como una necia. Miren qué decencia la de siempre. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Te escuché bien. Este señor, léaselo en caso, en el capítulo 42 recibe una cantidad de cosas. Eso no quiere decir que a todos los que les pase esto Dios tiene que devolverles el doble, pero a él sí. Podríamos considerarlo el ganador consecutivo de todos los Juegos Olímpicos de la paciencia. Ese señor, Job, significa él llora. Él llora. Resistió cuanta desgracia usted se puede imaginar, sin perder la fe en Dios. Fue sustentado por el mismo Dios de la fe, sin importar las cosas que le había dado, porque la fe es sustentarse en el Dios que ha dado las cosas y no en las cosas que Dios ha dado o no ha dado. Dígale al de lado: ay, ay, ay. Entonces dice: ¿habéis oído de la paciencia de Job? Y dice: ¿habéis visto el fin del Señor? Porque el Señor tenía una finalidad con esto. Aunque sin motivo todo eso le ocurrió, Él sí tenía un motivo para afianzar el carácter de Job. La finalidad del Señor con todo ese sufrimiento de Job era moldear su carácter para la gloria eterna, en donde usted y yo, si perseveramos, nos vamos a encontrar con Job para preguntarle. Si es que tenemos algo que preguntarle, si todavía tenemos alguna duda, y lleguemos allá en el apartamento que diga: Job, él llora, decorado con lágrimas, y toquemos, y vamos a encontrar un tipo igualito a cada uno de nosotros y nosotras. Si corría, sudaba. Si no dormía, le daban ojeras. Si no comía, se desmayaba. Pero tenía una cosita llamada fe. Diga conmigo: fe. La finalidad del Señor fue grandiosa. En el capítulo 42 recibe el doble de lo que había perdido. Dios le dio más hijas, le curó la salud. Sus amigos, que se pasaron juzgándolo todos los 30 y pico de capítulos restantes, vinieron a él y le llevaron anillos de oro y quisieron congraciarse. Todo fue perfecto. Todo se lo cambió Dios. No, todo no, menos la señora. Le dejó la misma para que se acordara. Pero lo interesante es que Job dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ese es Job, que nos recuerda que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Póngase en pie, por favor. Entiéndase misericordioso y compasivo, no alcahueta. Por su misericordia y compasión es que nos hace conocer su voluntad. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y ¿qué? Y perfecta. Es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, quiero animarles a que de una manera diligente, diga conmigo: diligente. Vea, abra este librito, se llama la Biblia. No siga queriendo tener fe sin meterse en este libro. Sé de qué le estoy hablando. Uno pasa años de este caminar diciendo que tiene fe, imaginándose una cantidad de cosas que no lo son, porque la única forma de tener fe es por el oír la palabra de Dios.
En nuestro caso, por leer la palabra de Dios y por abrirla correctamente y por tragársela, y al principio puede que no sepa dulce, pero después, cuando empieza a transformar nuestro ser interior, se nos vuelve amarga e incómoda. Es como estar uno sentado en un tunero. Pero Dios quiere que aprendamos todo de Él, para que en la eternidad nosotros no lleguemos a improvisar. Si de llegar a la eternidad se trata, porque recordemos que el Señor vuelve. Diga conmigo, el Señor vuelve. Cuando yo tengo en cuenta eso, me lanza inmediatamente, como Abraham, Isaac y Jacob, a algo más allá de esta tierra y de lo que vemos y pensamos que es, y de lo que tenemos y creemos que es. Y entonces podemos sobrellevar este peregrinar, peregrinos y extranjeros. Yo te suplico, mi hermano y mi hermana, búscate qué significa peregrino y extranjero allá en el diccionario, en Google, peregrino y extranjero, y mira a ver si encajas, porque si no encajas, sería muy bueno evaluar por qué no, y vas a llegar a la conclusión que Santiago nos llevó, y es: si no encajo, no lo estoy esperando. Y si el 97% de lo que hay en la Escritura se ha cumplido, ¿qué puedo dudar yo que se cumpla el otro 3%? Y entre ese 3% está que Él regresa. Él regresa. Y pronto. Muy pronto. Si estaba pronto hace 2000 años, está más cerquita ahora, 2000 años después. Puede que nos toque. Puede que nos toque. Di conmigo: Señor, gracias por tu pronto regreso. Al igual que los creyentes de hace 2000 años, expectantes de tu venida, y durmieron en ti, igual nosotros, mientras haya vida en este cuerpo, debemos estar anhelando y esperando tu retorno, porque puede ser en cualquier momento. Que no me halles, Señor, desprevenido. Amén, amén y amén. Dios nos bendiga a todos.